Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que todos estén muy bien. El día de hoy voy a estar haciendo un arréglate conmigo, pero esta vez no va a ser solamente de maquillaje porque tengo esta pinza para el cabello que me muero por probar. Supuestamente deja unas ondas de sirena divinas, entonces después de toda la parte de maquillaje voy a estar utilizándola para poder pasar de esto a esto de acá. Entonces vamos a comenzar de una vez. Recuerden que si les gusta este video me pueden regalar sus manitos arriba y si aún no lo han hecho los invito a suscribirse en la parte de abajo activando la campanita de notificaciones para que no se vuelvan a perder ningún video. Y ahora sí, sin ser más, comencemos. Bueno, hace rato que no me sentaba a grabarles. Si ustedes me siguen por Instagram saben que me salió como un orzuelo en este ojo, entonces me tomé un pequeño descanso del maquillaje y todavía no se me ha ido completamente, pero ya está mucho mejor. Entonces igual voy a evitar poner producto en esta zona para que la cosa no empeore. Entonces pues nada, vamos a comenzar y yo creo que voy a comenzar por las cejas. Entonces tengo este lapicito de la marca NYX. Este es el Micro Brow Pencil y yo lo utilizo en el tono Ash Brown. Entonces primero voy a peinar las cejitas hacia arriba y voy a empezar a rellenar. Listo, ahora voy a fijarlas con un gel transparente. Tengo este de Benefit que es el 24 Hour Brow Setter. Este me gusta porque las deja súper fijas, entonces voy a peinarlas hacia arriba y aquí en la parte de la colita como hacia afuera. Listo, ahora vamos a pasar a los ojos, entonces voy a preparar los párpados con un poco de MAC Paint Pot. Este es en el tono Soft Ochre, entonces lo voy a aplicar directamente con el dedo. Y voy a procurar llevarlo bien aquí a la parte interna, que es donde tengo como un poco más de pigmentación. Bueno, lo primero que voy a hacer es tomar una brocha difuminadora y voy a aplicar un poco de bronceador en la cuenca del ojo. Este que estoy utilizando es el de Physicians Formula. Y ahora voy a estar aplicando este pigmento suelto de la marca Colourpop. Este es en el tono de Twins, que fue una colaboración con Kathleen Lights. Y este producto funciona bastante bien por sí solo. Si yo tomo un poco del producto con el dedo y lo aplico directamente, funciona bastante bien. Pero para evitar que el producto se caiga, voy a poner un poco de este adhesivo para glitter de la marca NYX. Entonces pongo muy poquito y lo distribuyo por todo el párpado. Y encima voy a poner un poco del pigmento. De esta manera también queda mucho más pigmentado, por lo que todas las partículas quedan sobre el ojo. Y luego difumino los bordes con la misma brocha que utilizamos al principio. Listo, ahora continuamos con el rostro. Aquí estoy limpiando un poco la parte de abajo que me cayó un poco del producto de los ojos. Primero voy a hidratar la piel, entonces voy a aplicar un poco de este primerizer de Smashbox y lo voy a enfocar sobre todo aquí en esta parte que fue donde limpié, que como utilicé un poco de agua me quedó la piel un poco seca. Y una vez que se absorba ese producto, voy a aplicar un poquito de protector solar. Tengo este de acá de la marca Dr. Dennis Gross, que todavía no he probado, entonces vamos a ver cómo se comporta con el maquillaje. Este tiene un factor de protección de 50 y es un protector solar físico, entonces probablemente deje residuo blanco. Vamos a ver qué tal nos queda. Bueno, ya para este punto no lo puedo difuminar más, entonces ahí pueden ver que sí deja un residuo blanco, así que tengan cuidado con eso. En este caso no me importa mucho, por lo que vamos a aplicar base.
Pero bueno, espero que no se empiece a pelar ni a hacer cosas extrañas. Y ya como último paso para preparar la piel, voy a aplicar un poco de este primer de Tatcha. Este ayuda a disimular un poco la apariencia de los poros, entonces lo aplico a toquecitos en esta zona de acá. La verdad, la diferencia una vez que aplico la base no es mucha, entonces honestamente lo estoy utilizando más porque lo tengo en mi Project Pan, pero no creo que sea un producto que vuelva a comprar. Listo, ahora sí como base voy a estar utilizando esta de Bite Beauty. Esta es la Changemaker Supercharged Micellar Foundation y yo la tengo en el tono L30. Entonces voy a aplicar un poco aquí en el dorso de mi mano y la voy a empezar a aplicar en el centro de mi rostro. Y la voy a difuminar con esta esponjita de ELF, que ustedes ya saben que es de mis favoritas. Y ahora como corrector voy a poner un poco de este Tarte Shape Tape en el tono Light Medium. Entonces solamente voy a poner un poquito aquí en la parte de las ojeras y lo difumino con la misma esponjita. Aquí voy a intentar no subirlo tanto hacia esta parte, por lo que tengo mi pequeño orzuelo. Y ahora voy a aplicar bronceador. Tengo este bronceador en barra de la marca Nudestix. Este es en el tono Bondi B y se ve algo así. Entonces, en vez de aplicarlo directamente en el rostro, voy a aplicarlo con una brocha. Tengo esta de ELF, que es la 105. Y voy a tomar el producto de esta manera. Quito el exceso en el dorso de mi mano y empiezo a aplicarlo en las zonas donde quiero poner el bronceador. Entonces, aquí en la parte del pómulo. En la zona de la frente también. Y también lo aplico un poco aquí en la parte de la nariz. Ahora pasamos al rubor y voy a estar utilizando este de la marca Tower 28 en el tono Magic Hour. Y este lo voy a aplicar con los dedos en esta parte de acá y lo llevo hacia atrás. Estos rubores son bastante pigmentados, entonces tengan cuidado con la cantidad de producto que ponen, pero si les pasa lo que me está pasando a mí, que ya ponen demasiado producto, pueden tomar su esponjita y lo difuminan y así ya no queda tan potente. Ahora lo bueno de esta fórmula es que también se puede utilizar en los labios, entonces voy a aplicar un poco en los labios. Y así queda un maquillaje un poco más monocromático. Y bueno, ahora sí voy a sellar con polvo, entonces primero voy a difuminar bien la parte del corrector y voy a estar utilizando este polvo de la marca Raquel, que es una marca colombiana. Entonces tomo un poco del polvo, quito el exceso y lo pongo a toquecitos únicamente en las zonas que quiero sellar. En mi caso es casi todo el rostro, la verdad, por lo que yo me pongo bastante brillante. Pero si ustedes tienen piel seca, hay gente que solamente sella debajo de los ojos, que es donde ponen el corrector, y listo. Listo, ya lo último que nos falta del rostro es el iluminador, entonces voy a utilizar este de la marca Revlon. Este yo lo tengo en el tono 201, que es un tono como dorado, entonces voy a aplicarlo con esta brochita de acá. Esta es una brocha para iluminador de ELF y únicamente en los puntos altos de mi rostro. Bueno, ya para terminar los ojos, no voy a poner sombra en la parte de abajo por lo que ya les comenté, entonces solamente voy a iluminar aquí en la parte interna con un poco de esta sombra de la paleta de Paula. Entonces voy a utilizar este pincel tipo lápiz de Alamar Cosmetics y voy a poner el tono justo al lado del lagrimal del ojo y lo llevo un poquito hacia arriba y también hacia abajo, como para iluminar únicamente esta parte de acá. Y ya finalizamos con un poco de pestañina. Tengo esta de la marca L'Oreal que se llama Bambi Eye Mascara, que todavía no lo he probado, pero el cepillito se ve más o menos de esta manera. Entonces vamos a ver qué tal queda esta pestañina. Creo que solamente la voy a aplicar en las pestañas de arriba. Bueno, ahí pueden ver la diferencia hasta el momento. Esta solamente es una capa, pero me gusta que no quedan grumos y que las pestañas no quedan pegadas entre sí. Entonces vamos a continuar con el siguiente ojo y yo creo que le vamos a dar una segunda capa a ver si cambia un poquito.
Bueno, así queda al final ya con 2 capas, la verdad que me encanta el resultado. Siento que este rímel es bastante bueno para dar longitud y también ya con la segunda capa se ve mucho más volumen. Entonces espero que no se me vaya a correr porque la vez pasada con el Better Than Sex de Too Faced la verdad que me fue fatal. Se me corrió en toda esta parte y como a las 3 horas ya parecía un mapache, entonces ese no fue el rímel para mí, pero espero que este sí lo sea porque hasta el momento se ve muy bonito. Y bueno, yo creo que ya voy a terminar con un poco de brillo para los labios. Tengo este transparente de la marca Essence, pero como ya tengo un producto de color ahí, lo voy a aplicar aquí en mi mano para no ensuciar el aplicador y lo voy a poner de esta manera. Si ustedes tienen una brochita para los labios también lo pueden hacer así, pero pues bueno, yo utilizo el dedo. Y ya por último aplico un poco de spray fijador. Entonces bueno, ya terminamos el maquillaje y ahora sí pasamos a la parte del cabello. Entonces bueno, ya la conecté y la prendí, entonces ahora voy a seleccionar la temperatura. Creo que le voy a poner por ahí unos, no sé, empecemos con 250 y si veo que está muy bajita, le subo más. Por cierto, les voy a dejar el link de este producto en particular en la cajita de descripción. Yo la compré en Insert Name Here, pero también he visto algunas bastante similares en Amazon, entonces también pueden mirar por allá. Y esta viene con su guante, lo cual me parece fenomenal porque yo siempre me quemo con todo. Entonces, bueno, yo ya me apliqué el protector térmico cuando el cabello estaba húmedo, así que solamente lo voy a empezar a seccionar. Y vamos a empezar con esta parte de acá, entonces me voy a poner mi guantecito. Y lo voy a empezar a poner ahí, no sé cuánto tiempo dejarlo la verdad. Yo creo que eso es suficiente. Y listo, con esta el secreto es que vuelvan a empezar en la misma onda donde estaba el último tubo, como para que quede una onda continua. Y listo, queda de esta manera, se ve súper bonito, yo creo que la temperatura está bastante bien. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo en el resto del cabello y voy a poner el cronómetro para ver qué tanto tiempo me demoro. Bueno chicos, así va quedando, todavía no me he cepillado las ondas, pero hasta el momento llevo casi 18 minutos. Tengan en cuenta que yo tengo bastante cabello, entonces para mí esto la verdad que es bastante bueno. Siento que el mismo método de hacer las ondas te permite utilizar mechones mucho más gruesos, entonces el proceso es un poquito más rápido de lo normal. Bueno, ahora lo que voy a hacer es aplicar un poquito de aceite para controlar el frizz, entonces solamente un poquito y lo voy a poner de medios a puntas y ya lo que sobre lo pongo aquí en la parte de arriba porque a mí se me alborota siempre el cabello muchísimo cada vez que me hago algo. Y suavemente voy a empezar a peinar todas las ondas con mis dedos. Y bueno, más o menos así queda, desordenando las ondas un poquito. No sé ustedes qué opinan, déjenme saber en la parte de abajo, pero a mí personalmente me encanta. Creo que es mucho más fácil de utilizar de lo que estaba pensando, por lo que es tan grande, mucho más grande que una pinza normal. Pensé que de pronto iba a ser más complicado, pero la verdad es que no. Además que es algo que pueden utilizar personas con cabello liso, con cabello ondulado o crespo. La verdad que no importa y queda súper bonito. Pero bueno chicos, entonces yo creo que ya con eso llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Recuerden que todos los productos que utilicé, tanto la pinza como los productos de maquillaje, van a estar en la cajita de descripción. Si tienen alguna pregunta o sugerencia me la pueden dejar en la sección de comentarios y pues ya no siendo más, les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima. ¡Chao!